Buen día, doctor. Nosotros somos el grupo número 1 y el caso que nos fue asignado es sobre análisis toxicológico post-mortem. Y entrando ya de lleno sobre el tema, sobre nuestra investigación, iniciaremos con los objetivos, el cual nuestro objetivo general es conocer cuál fue la posible o la causa de muerte de la persona con nacionalidad alemana encontradas en las Islas de la Bahía, el cual, teniendo en cuenta los hallazgos que se nos han brindado, vamos a hacer el uso de métodos analíticos. Los objetivos específicos tratan sobre determinar mediante métodos presuntivos y confirmatorios la posible muerte por intoxicación por abuso de drogas y utilizando la base de datos PUCEN, el cual nosotros vamos a comparar los picos que van a ser obtenidos a partir del cromatografía de gases acoplado a masas con el de PUCEN. Además de ello, vamos a presentar unas revisiones bibliográficas que nos van a servir como base y nos van a sustentar nuestra investigación para poder obtener una información y que van a formular las preguntas a nuestras hipótesis y también las hipótesis del caso y llegar a una resolución del mismo. Para iniciar, vamos a dar un panorama general sobre la introducción y sobre lo que son las hipótesis que nos presentaron. Pues el caso trata sobre una persona sin vida en una habitación de cabaña turística en la isla de Roatán del sexo masculino con nacionalidad alemana. En la escena se encuentran lo que son polvos blanquecinos, también piedras amarillentas, polvo color café tipo arena y botellas de ron vacía. En el antebrazo del cadáver se pudo observar que habían marcas que indicaban flebitis producida por el uso de jeringas o de agujas. Y a partir de todos estos datos que se encontró en las escenas, nosotros formulamos las siguientes hipótesis. Una de ellas es que la persona pudo haber consumido cocaína en relación a los polvos blanquecinos que se encontraron, y ya sabemos que en Honduras, de hecho, es una de las drogas más populares entre la población, ya que es cocaína y heroína las más populares. Además de ello, también nosotros planteamos la hipótesis que pudo haber sido por el consumo de crack, que el crack es como un derivado de la cocaína, ya que se presenciaron en la escena que habían piedrecillas color amarillo y estas bien pueden venir de diferentes formas y tamaños. Y la diferencia, como dato, la diferencia entre la cocaína y el crack es que el crack trata sobre que se produce disolviendo la cocaína, la cocaína en polvo en una mezcla de agua y amoníaco o puede ser bicarbonato de sodio. Cuando sí hablamos sobre el polvo color café, esta habla sobre heroína, entonces se plantea que pudo haber sido por heroína, una intoxicación por heroína, ya que sabemos que es un opiáceo muy adictivo y además la heroína se puede tanto inyectar, inhalar, aspirar. Y entonces algunas personas de hecho utilizan la heroína en conjunto con la cocaína para hacerlo más como estimulante. Además de eso, también sabemos que la heroína es muy popular porque es inyectada, entonces proponemos el hecho de que la heroína fue inyectada y por eso se observan marcas de flebitis producida por las agujas. Finalmente, el ron o la botella de ron que se encontraron, que es alcohol, sabemos que el ron tiene un porcentaje entre 40 a 60% de alcohol, de etanol, entonces puede ser intoxicación alcohólica y lo vamos a confirmar con lo que son los métodos que más adelante hablaremos y las técnicas. Y también puede ser por el conjunto tanto de alcohol y cocaína, ya sabemos que la combinación de ambas es demasiado letal, ya que al momento de consumir estas dos sustancias puede provocar un metabolito llamado cocaetileno, que este es más letal que la cocaína. Con este panorama o con toda esta información sobre la mesa, nos vamos a orientar sobre a realizar análisis correspondiente para identificar la droga de abuso que se encontró en el cadáver mediante métodos presuntivos y confirmatorios. Los dejo con mi compañera. Ahora hablaremos de la descripción de las matrices. Y es que aquí está la orina, la sangre, el humor vitrio, los polvos y las botellas. Cuando hablamos de orina, sabemos que es un fluido de uso rutinario en patología forense, para la determinación de distintos analitos como alcohol, drogas de abuso, medicamentos, etc. Y obtuvo la muestra de orina por función de la vejiga. Cuando hablamos de sangre, sabemos que es altamente susceptible a la contaminación durante la recolección y si no se preserva adecuadamente, se produce la destrucción de los analitos, especialmente de la insulina y la glucosa. Por ende,
se decidió tomar sangre de la vena femoral del cadáver con jeringa estéril en tubos con separador de gel con el fin de obtener un suero post-mortem y se centrifugó por las muestras a 3000 RPM por 15 minutos. Luego está el humor vítreo, que es una muestra de preferencia a otras muestras porque es de fácil obtención y usualmente se recupera a un volumen adecuado. La ubicación anatómica del globo ocular hace que el humor vítreo sea menos susceptible a la contaminación microbiana, a la autólisis y a los cambios de putrefacción y sobre todo a los cambios post-mortem en los parámetros bioquímicos que se producen gradualmente. Luego están los polvos, que son materiales sospechosos, y por eso se necesita realizar la detección e identificación, es decir, si son drogas o precursores. También se necesita determinar su pureza, el origen y los métodos de fabricación. Además, se tomó en cuenta el transporte y el almacenamiento seguro para evitar la desaparición de incautaciones de presuntas drogas. Y se tomaron medidas de seguridad en la recogida de materiales de las presuntas drogas ilícitas o sus precursores. Y finalmente tenemos las botellas, que estas se utilizaron para reconocer los indicios salivales, ya que estas muestras suelen pasarse de alta y si no le prestamos atención a estos indicios, pueden pasar desapercibidos. De igual manera, se tomó en cuenta el transporte y almacenamiento seguro para evitar la desaparición de las muestras y se tomaron medidas de seguridad en la recogida de las botellas. Ahora os dejo con mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre la toma, manejo y conservación de las matrices biológicas. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que siempre nuestra protección personal, ya que siempre que se manipula material biológico humano, es prudente asumir que este tipo de material puede contener patógenos potencialmente peligrosos y por tanto ser una posible fuente de infección, como por ejemplo VIH, hepatitis, tuberculosis, etcétera. Por esto es necesario mantener una serie de precauciones universales, como ser la utilización de guantes, mascarilla, gabacha, lentes de protección, botitas quirúrgicas, entre otros, ¿verdad? En primer lugar, se tomó la muestra de sangre. Para la muestra de la toma de sangre, desinfectamos la piel con solución jabonosa y recolectamos 5 ml de sangre de la vena femoral del cadáver con jeringa estéril en tubos de tapa color lila con fluoruro de sodio al 1% como preservador antibacteriano. Luego se centrifugó la muestra a 3000 revoluciones por minuto por 15 minutos. Esto se hace para recolectar el suero en otro tubo libre de preservantes y ya luego pues lo refrigeramos a 4 grados Celsius. Respecto a la orina, utilizamos una jeringa estéril y se punzó y aspiró lentamente el líquido de la cavidad de la vejiga. Recogimos 4 ml de orina. Luego extraída la orina por punción de la vejiga, como dijo mi compañera, retiramos la aguja de la jeringa y esta aguja la colocamos en una caja de bioseguridad para la eliminación del material punzocortante. Luego introducimos en la orina en un tubo de borosilicato apropiadamente etiquetado. Posteriormente refrigeramos también a 4 grados Celsius para evitar su degradación. Y por último, el humor vítreo. De este se aspiraron cuidadosamente con una jeringa hipodérmica fina de 2 ml de humor vítreo. Se insertó la aguja cuidadosamente en la parte lateral externa del globo ocular en dirección central. Esto se hace con el fin de evitar la aspiración del material de la retina. Luego de extraído el humor vítreo, de nuevo se retiró la aguja de la jeringa, se coloca en la caja de bioseguridad para la eliminación del material punzocortante. A continuación se vertió la muestra en un tubo con tapa roja sin anticoagulante y se conservó a 4 grados Celsius en el freezer igualmente. Bueno, los dejo con mi compañera Laura, que le va a seguir hablando sobre el tema. Ahora hablaremos acerca de la metodología. Y es que aquí decidimos hacerla según la sensibilidad. Y es por eso que comenzamos con los inmunoensayos, que es una técnica presuntiva y la velocidad y la sensibilidad de esta prueba lo ha hecho el método más extensamente aceptado para pruebas de orina.
en pruebas de drogas de abuso. También el procedimiento en este es simplemente que la orina, la cual se obtuvo por punción de la vejiga del fallecido, posteriormente refrigeramos a 6 grados Celsius para evitar su degradación, y la muestra de orina se analizó al día siguiente debido a que el fallecido se encontraba en islas de Roatán y tuvimos que transportar las muestras hacia la capital. Las muestras previamente congeladas deben ser descongeladas, equilibradas a temperatura ambiente y no requieren ninguna manipulación especial o pretratamiento. Y es aquí cuando el resultado de esto nos dio que dio positivo para cocaína, opiáceos y morfina. Luego tenemos lo que es la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, que es una técnica confirmatoria, y esta identifica los analitos por separación, y entonces en esto luego comparamos su tiempo de retención con una base de datos de referencia de iones patrón. En este caso, nuestro procedimiento también fue dado con orina, ya que este trata de confirmar lo que pasó en el inmunensayo. Y lo que hicimos fue acondicionar el pH y logramos retirar los analitos de la matriz original a una nueva matriz que no contenga interferentes. Esta matriz será el solvente adecuado. Luego logramos obtener un extracto con pureza adecuada para el estudio, pero no la concentramos. Entonces tuvimos que concentrar el extracto para ahora sí llevar a la muestra a las condiciones cromatográficas adecuadas. Luego evaporamos el extracto en una corriente de nitrógeno y con el residuo seco que se suspende en un reactivo que sería el derivatizante. En esto logramos así una modificación química que nos permite llevar esto a una condición correcta e indicada para poder hacer el cromatograma. Luego están los ensayos químicos. En los ensayos químicos lo hicimos a través de Scott, Warner, Marquis, Duquesne, Levine y benzoato de metilo. Esto también es una prueba presuntiva y lo hicimos junto con los polvos. Lo que hicimos aquí es prácticamente colocar estas pruebas, el polvo en estas pruebas y obtener un resultado o un presunto resultado de qué sustancias son las que se podrían encontrar. En este caso nos dieron positivos para los polvos blancos con Scott y con las piedras amarillentas, y también para el polvo color café. Y luego está lo que es el infrarrojo. En el infrarrojo lo que buscamos hacer es simplemente identificar y confirmar sustancias como la cocaína de forma inequívoca, en base a la determinación de un espectro único. Sus resultados se registran en picos de medición, en números de onda, que indican el orden de longitud de la transmitancia. En este pudimos obtener los resultados de cocaína y heroína. Y finalmente tenemos lo que es gases con detección de ionización de llamas. Y esta es una técnica una técnica confirmatoria. Y aquí lo que hicimos es analizar las muestras mediante la técnica, y estas se vaporizan para los diferentes componentes y al detector de ionización, donde los diferentes compuestos de la muestra se ionizan. En esta lo que logramos hacer es en sangre, orina y humor vitrio, se preparó los viales a 200 microlitros de sangre, orina y humor vitrio, a 200 microlitros de saponinas al 1%, y luego de esto con N-propanol como estándar interno y anhidro ultra puro. Ahora lo dejo con mi compañera. Ahora, continuando con los cálculos, vamos a hacer 3 apartados, el cual trata sobre cromatografía de gases con FID y cromatografía de gases acoplada a masas y por último a infrarrojo. Entonces, iniciando con cromatografía de gases FID, técnicamente lo que vamos a querer comprobar en este apartado, en esta técnica, es saber si había presencia de alcohol. Entonces, queremos saber cuáles son la cantidad que requiere o que puede tolerar un cuerpo para saber si está intoxicado o puede entrar hasta un coma alcohólico, puede estar hasta en muerte, puede producir hasta muerte. Entonces, las cantidades que nosotros debemos de tomar en cuenta mediante una revisión bibliográfica se llegó a que a un 0.3 es la cantidad que el cuerpo puede procesar, y eso es con respecto a lo que es la sangre. Ya cuando hablamos de un coma alcohólico, esto es de 0.5. En cromatografía de gases FID, como podemos observar en la diapositiva, podemos observar que esos son los resultados o los datos que se obtuvieron a partir del análisis, que se reportaron. Entonces podemos observar que se hizo para sangre, orina y humor vitrio. Tenemos los tiempos de retención, el área, y entonces a partir de esto y a partir de la curva de la curva de calibración, nosotros vamos a obtener lo que son intercepto y pendiente y vamos a realizar los respectivos cálculos a partir de lo que es la ecuación de la recta. Entonces, ¿cuáles fueron los cálculos o los resultados que nosotros obtuvimos? Siguiente diapositiva, por favor.
Los siguientes resultados, como podemos observar, es para sangre 0.18, para orina 0.17, para humor vítreo 0.12. El promedio de todas estas matrices es 0.16, significa que un 0.16 de etanol se encontraba en el cuerpo de la persona, y por ello podemos decir de que el estado de la persona no llegó a intoxicación, ya que si nosotros recordamos, para llegar a una intoxicación se necesita llegar a una concentración de 0.3%. Ahora, continuando con la cromatografía de gases masas, pues sabemos cuáles eran las condiciones de en cromatografía, del cual digamos, el gas transportador se utilizó helio, pero lo que vamos a ir es a la metodología o el fundamento, el cual nosotros sabemos que mediante un cromatograma que podemos observar en la diapositiva, se analizó y se cuantificó la sustancia presente en el cadáver, encontrado en lo que es la isla de la Bahía con descendencia alemana, y se observa un pico alto al inicio. Dicho pico pertenece a interferencias que se pudieron presentar durante el análisis. Por ende, se toma como referencia el segundo pico que podemos observar al lado derecho y, que hemos al lado derecho, y luego procedemos a realizarle un SIM, que consiste en una monitorización selectiva de iones, y podemos obtener los iones del componente del pico seleccionado de la muestra en la figura 2. Se procede a buscar en la mayor base de datos o en la biblioteca que brinda información espectral, y se pudo observar la siguiente imagen. Como podemos observar, el lado derecho está Pupken, que es los picos que se obtuvieron a partir de la biblioteca, y los picos de la izquierda son los que se obtuvieron a partir del cromatograma. Al compararlos podemos observar que son iguales. Entonces está 82, 83, 105. Entonces, a partir de ello, nosotros concluimos que es cocaína la que detectó el cromatograma. Ahora, continuando con infrarrojo, pues infrarrojo nosotros sabemos que es para tener un amplio panorama sobre las sustancias que pudieron haber encontrado en el cuerpo. Entonces, la sustancia desconocida número 3, junto con el patrón de heroína, coinciden. Entonces, a partir de ello, nosotros diremos de que es heroína una de las sustancias que se encontraron en el cuerpo. Ahora, continuando con la otra diapositiva, podemos observar las imágenes donde se muestra que una sustancia número 2 que fue extraída del cuerpo vino y se analizó por infrarrojo, y esta coincidió con el patrón de la cocaína que teníamos en nuestra base de datos, y al momento de coincidir, esto quiere decir que había cocaína en el cuerpo, cosa que ya sabíamos, ya que en cromatografía de gases acoplada a masas lo había confirmado. Y entonces podemos decir que la persona tenía cocaína y heroína. Ahora los dejo con mi compañera. Bueno, continuando, les vamos a hablar un poquito de las conclusiones a las que llegamos. En primer lugar, se hizo una revisión bibliográfica muy minuciosa, tomando en cuenta todos los aspectos necesarios para esclarecer nuestro caso de estudio, utilizando los simuladores adecuados y recolectando información de diferentes sitios. En segundo lugar, determinamos mediante la comparación de los cromatogramas obtenidos por medio de cromatografía de gases acoplado a masas y los de Pupken, teniendo similitud solamente los que pertenecen a cocaína. Con esto concluimos que la muestra presenta las matrices, la muestra que presentan las matrices biológicas es cocaína. Y por último, mediante el análisis y pruebas realizadas, concluimos que el hombre fallecido en Islas de la Bahía falleció a causa de sobredosis de cocaína, mezclando la anterior mencionada con el consumo de alcohol. Y por último, como dictamen, tenemos que, bueno, las muertes relacionadas con la cocaína a menudo ocurren porque el corazón se detiene, o sea que se produce un paro cardíaco, entonces se detiene la respiración. Bueno, consumir cocaína y beber alcohol o consumir otras drogas aumenta estos peligros, incluido el riesgo de sobredosis. Previo al análisis, al ver los indicios encontrados tanto en el cuerpo del occiso como en la habitación, podríamos imaginar que esta persona falleció por mezclar heroína, al tener marcas en el antebrazo que indican flebitis, como lo dijo mi compañera, que mezcló heroína con cocaína y alcohol.
porque también al realizar estudios correspondientes, específicamente en el método inmunoensayo, los resultados dieron positivos para la presencia de morfina, opiáceos y cocaína, pero luego de realizar el análisis confirmatorio, el resultado fue negativo respecto a opiáceos y morfina, por lo que podríamos estar hablando de un falso negativo. Y por último, bueno, las concentraciones de alcohol encontradas en cada una de las matrices biológicas analizadas son altas. Por lo tanto, una de nuestras hipótesis es que el señor falleció por una sobredosis de cocaína y alcohol, ya que para estas sustancias el resultado sí fue positivo y en concentraciones muy altas para ambas. Muchas gracias, esto fue todo. Una cosa más es que pudo haber muerto por cocaína, pero el alcohol lo pudo haber potenciado la cocaína. Gracias.